¿Te ha pasado que aunque encuentras una línea en corto, inyectas corriente allí, nada calienta? Sí, la línea, el componente, se consume el total de la corriente que tienes en la fuente, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, pero nada calienta. Vamos a ver en este episodio por qué se da esa situación, que aunque hay un corto en el equipo y en este episodio el componente que calienta no es el responsable del corto. Buscamos la línea en la cual sí hay un componente en corto, inyectamos allí corriente y nada calienta, como te ha pasado a ti. Vamos a aclarar esa situación en este episodio. Hola, queridos, qué gusto volverlos a saludar nuevamente. Si nos visitas por primera vez, me presento. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Este episodio es solo para principiantes, así que si eres un experto, no pierdas el tiempo en este episodio. Bye. Pero para ti que eres un principiante, bienvenido seas a este episodio. Sí, para ti que te estás iniciando en el maravilloso mundo de la microelectrónica, de la microsoldadura, y te están llegando equipos que no sabes cómo solucionar, vamos a ver en este episodio qué podemos aprender. Tenemos un iPhone 6S Plus que no enciende. 6S Plus no enciende, así que mira lo que nosotros debemos hacer en cualquier equipo, no importa la gama que sea y la marca que sea. No importa, siempre lo asumimos de la misma manera. Lo primero que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver en el protocolo de diagnóstico. Así que mira pues, lo que hacemos es, primero, ponemos la fuente de poder en 4 voltios y 3 amperios. 4 voltios y 3 amperios y lo conectamos al positivo de la batería del equipo. Es decir, lo desarmamos, quitamos batería y ponemos ahora la fuente, y en la fuente yo voy a poder ver los síntomas del equipo. ¿Qué síntomas tiene al yo conectarlo a la fuente? Podría presentar 4 síntomas diferentes. El primer síntoma sería que hubiera un consumo total en la fuente. Segundo síntoma, consumo inicial sin pulsar la tecla de encendido. Tercer síntoma, que no hay consumo aunque yo sí pulse la tecla de encendido. Y el cuarto síntoma sería que aunque hay consumo al yo pulsar la tecla de encendido, es decir, la fuente muestra algún consumo, al final el equipo no está encendiendo. Así que en este caso particular vamos a ver cuál de los 4 síntomas presenta el equipo. Así que para ello yo voy a poner por acá la fuente de poder. La tengo en 4 voltios y vamos a ver en qué amperaje la tengo. La tenemos en 3 amperios. En 3 amperios es suficiente, es como la debo configurar. Ahora bien, su fuente debe tener estas características, que al yo unir las puntas, ella no se proteja. O sea, que no tenga OCP, Overcurrent Protection, que no lo tenga, y para poder hacer estos diagnósticos. Ahora sí, vamos a conectar el equipo y miramos cuál es el problema. Acá ya lo tengo desarmado y tenemos la sola placa. Cuando yo lo conecto, ¿qué sucede? Hay 3 amperios fijos en la fuente y la tensión se cae. Hay 3 amperios y la tensión de 4 voltios pasa a 1.6. Ese es el problema, y por supuesto algo se calentará en el equipo. Así que lo que vamos a hacer no es a retirar el componente que se calienta y a reemplazarlo. Lo que vamos a hacer en este momento es a seguir el debido proceso, el protocolo. Esta es la situación, un consumo total en la fuente. Lo que yo debo hacer es esto, medir la señal de referencia en VIVAD, en el contacto positivo de la batería. ¿Qué es medir la señal de referencia? Es la caída de tensión, la impedancia, es poner el multímetro en diodo. Pongan el multímetro en función de diodo y la punta positiva del multímetro a un blindaje, que sería la tierra del equipo, con el negativo al positivo de la batería, no a la batería, al contacto positivo de la placa donde conectamos la batería. Y yo quiero allí buscar qué hay, qué síntoma hay ahora. Puedo encontrarme en esta ocasión ante 2 síntomas, 2 posibilidades. La situación 1, que haya un corto, el multímetro me marcará así. O que no hay corto, que la señal de referencia está bien, me marcará así el multímetro. Si hay corto, lo que yo debo hacer es un diagnóstico térmico y verificar qué componente se sobrecalienta. ¿Cómo lo hago? Conectando nuevamente la fuente
y mirando la zona que se calienta, y en esa zona la toco, no mirando sino tocándola, sintiendo la zona que se calienta, o si tienes cámara térmica pues la vas a ver. Con la mano yo toco qué zona se calienta y a esa zona yo le agrego rosin. Rosin le agrego y pongo rosin y nuevamente hago diagnóstico térmico, pero esta vez bajo el microscopio para ver qué zona se está calentando, o mejor, qué componente se calienta, y ese es el componente que yo debo reemplazar. Esa sería toda la reparación. Ahora, si no hay corto, si esta es la situación, yo lo que debo hacer es lo siguiente: buscar el corto en una de las líneas de alimentación principal, llamada VCC Main, VDD Main, VPH Power. Estas líneas que, aunque también tienen los 4 voltios de la batería y los tienen al mismo tiempo, no es la misma línea, no tiene continuidad con el positivo de la batería. Y cuando encuentre la línea en corto, se mide a través de los condensadores que están cerca del PMIC. De esa forma se hace si no tienes el diagrama. Si tienes el diagrama, allí lo ubicamos. Cuando encuentre la línea en corto, ahora sí inyecto voltaje en esa línea. Le pongo a esa línea específica, cualquier condensador, en el positivo de ese condensador, 4 voltios y 1 amperio. Puedo empezar por ahí a ver si veo que se calienta. Si nada calienta, porque es posible, pongan 2 amperios, 3 amperios, hasta que vean que está calentando. Y ahora sí, ese componente que calienta es el que yo debo reemplazar. Esto, queridos, que hemos visto acá en el primer protocolo, en el primer diagnóstico, es lo que vamos a hacer inmediatamente. Así que vamos a pasar al microscopio y vamos a ver eso. Ahora lo que yo tengo que hacer es buscar el positivo de la batería, el contacto positivo de la batería, que es acá. Y voy a medir, voy a poner el multímetro en diodo y vamos a mirar. El positivo del multímetro yo lo voy a poner en la tierra, es decir, en algún blindaje. Acá, por ejemplo. Y con el negativo del multímetro es que yo voy a tomar las medidas. Esta es la tierra, va a dar 0, normal, bien. Y acá sería el positivo de la batería. Ok, la señal de referencia está bien, no hay un corto. ¿Cuánto marca? 394 milivolts. Así que lo que en este momento está emitiendo temperatura no es lo que tiene el corto. Algo va a emitir temperatura. Les quiero mostrar hacer el diagnóstico de esta manera. Yo voy a conectar acá la fuente. La voy a apagar un momento. La conectamos. Y mira, les quiero mostrar que algo por acá emite temperatura. Para esto simplemente voy a agregar rosin. Ahora voy a encender la fuente. Pongamos la fuente por acá, la tengo apagada. La voy a encender y vamos a mirar lo que sucede. Ok, ese componente emite temperatura. Entonces, pero queridos, como el corto no está acá en el positivo de la batería, significa que lo que se está calentando no es quien tiene el corto. Este positivo no está en corto. Cuando acá hay el corto, yo lo que debería haber hecho es lo que se calienta lo reemplazo, pero en este caso no. Este componente que se está calentando no es el que va a tener la falla. ¿Por qué se calienta? Porque la corriente lo tiene que atravesar. Antes de seguir, vamos a ver de qué les estoy hablando. Mira, queridos, acá tenemos la placa y el diagrama. Así que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Acá en el positivo de la batería yo estoy inyectando el voltaje. Ese voltaje, acá en esta línea que se llama VBAT, mírala, o PPBAT, positivo de batería. Ese voltaje pues es acá el conector de la batería. Acá aparece Battery Connector, conector de la batería. Resulta que ese voltaje va a atravesar, ahora sí, ¿cuál componente es el que se calienta? El componente que se calentaba es este chico que se está calentando.
¿Por qué se calienta? Es la pregunta. ¿Por qué se calentará este componente? Por esto, mira. Es este transistor, este MOSFET. Y él se calienta, acá, el Q2300. Este es el que se está calentando. Se calienta porque el voltaje de la batería, míralo, el voltaje de la batería es este es el voltaje de la batería. Y él atraviesa toda la corriente, atraviesa este componente, esa corriente súper alta, los 3 amperios que le estoy poniendo, atraviesan el componente antes de ir a la línea que está en corto. Así que yo lo que debo buscar es la línea que está en corto, que puede ser VCC main, esta línea. Vamos a buscar esta línea, a ver si ahí está el corto. Si allí encuentro el corto, ahora yo voy a inyectar no voltaje acá en el positivo de la batería, sino que inyectaré voltaje en la línea que está en corto, y esta vez lo que calienta sí será el responsable del corto. Vamos a buscar, por ejemplo, en este condensador, en el 2333, por acá, este condensador que tiene VCC main. Ahí mismo, cerca de eso, están los condensadores. Nuevamente con el multímetro en diodo, yo lo que voy a hacer es que positivo a tierra y con el negativo voy a ubicar. Ok, acá ya encontré varias líneas en corto. Ok, acá ya encontré la línea en corto, que es la línea VCC main. Esta línea también yo la puedo ubicar por acá cerca de otros componentes. Si yo voy acá a la ZXW, yo puedo buscar esta línea, mírala, está en toda la placa porque es la línea, la arteria principal VCC main. Mira, entonces ella va a ir a toda la placa. Yo le puedo inyectar voltaje a la línea en cualquier parte de la placa, en cualquier parte de la placa, no, de esa línea, ¿no? O sea, es decir, en estos condensadores, en este condensador. Yo acostumbro a hacerlo donde hayan 2 condensadores para que me sea más cómodo. Es decir, si el pin con el que le esté inyectando voltaje se me llega a resbalar, pues no importa porque toca el otro que es el mismo. Así que sería ideal inyectarle voltaje o bien acá en cualquiera de estos 2 lugares, que este es el PMIT de radiofrecuencia. Así que en este condensador o en este de acá es lo mismo inyectar voltaje. Y vamos a ver ahora sí qué es lo que está calentando. Por acá lo tenemos, el PMIT de radiofrecuencia. Esto sería tierra, y la línea en corto es acá. Ok. Cuando no contemos con el esquemático, la pregunta del millón sería la siguiente: ¿cómo sé yo cuál de los 2 pines es el positivo? Entonces mira, para esto es sencillo, es el que dé el mayor valor, pero quizás su multímetro les mida lo mismo cuando estén midiendo en diodo. Acá me da 4 y acá me da también 4 y 4, así que cualquiera podría ser el positivo. Para ello lo que yo hago es que pongo el multímetro en la escala baja de resistencia, o en automático si su multímetro es autorrango, y voy a volver a medir. Acá 0.44, 0.44 mide afuera y adentro 0.48, 0.47. Acá la diferencia sí es notable, 0.44 y 0.48. Así que el positivo es adentro. Esto me lo mostraba el diagrama, pero imaginémonos que el diagrama no me está mostrando eso. Ahí yo voy a inyectar voltaje. Para eso, ¿cómo lo hago? A mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. El positivo lo pongo en un pin, por ejemplo, puede ser así, este es el positivo de la fuente, en el mismo multímetro. Lo hago de esta manera. Y voy a poner la fuente acá y voy a encender la fuente y lo hago así. Y con el negativo yo voy a tenerlo en el aire. Este es el negativo de la fuente. Entonces lo hago de la siguiente manera.
yo tengo acá el positivo, lo conecto, hago esto y con el negativo le doy un toque, le doy así un toque para ver qué es lo que calienta. Les cuento, yo hago esto y voy tocando la placa a ver qué zona se está calentando y les digo que les cuento que se calienta esta misma zona, la misma zona donde calentó el componente, esa misma zona es la que está calentando. Pero miremos ahora la diferencia. Y esto va a ser muy importante. Atentos a esto. Para poder poner mejor el rosin debe estar bien limpio. Atentos a esto porque esto es importante. Voy a poner nuevamente rosin a la zona. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Dijimos que poníamos 1 amperio. Entonces voy a poner la fuente en 1 amperio. Ok, vamos a unir acá las puntas. Ahí está en 3 amperios. Yo voy a configurar mi fuente en 1 amperio. 1 amperio, ok. Ahí lo podemos ver en el amperímetro. Y mira, porque les decía que esto va a ser muy importante. Entonces, yo pongo acá en el positivo, que son estos dos condensadores, la punta positiva y ayudada de la punta del multímetro, la punta positiva de la fuente, y voy a tocar acá. Y mira, con 1 amperio, aunque consume, no sucede nada. Entonces hay que subir el amperaje. Lo voy a subir a 2. 2 amperios, no pasa nada. Por eso es que a veces no les calienta nada, tal vez, queridos. La hora en 3, tampoco pasa nada. Ahora lo voy a poner en 4 amperios. Tampoco pasa nada. Y ahora en 5 amperios. Pongo la fuente ahora en 5 amperios. Y ahora sí me muestra el responsable del corto. Queridos, entonces esto les quería explicar que es importante. Porque a veces a ustedes no les calienta ningún componente. Porque no usan la suficiente corriente. No están usando la suficiente corriente y por eso no se dan cuenta que nada calienta. Lo voy a hacer nuevamente para que podamos observarlo mejor. Ahora sí, fuente en 5 amperios para que realmente caliente. Positivo lo pongo acá en estos dos condensadores. Y en 5 amperios sí calienta. Ahora, ese componente sí es el que está en corto. Y se dieron cuenta que en ningún momento calentó este. ¿Por qué no calentó este? Porque la corriente ya no lo está atravesando. Yo estoy poniendo la corriente después de él. Ahora, vamos a retirar ese componente y volvemos a medir la línea. Esa línea que está en corto. Mira, si yo mido acá, lo ponemos en diodo mejor para verlo mejor. Entonces el positivo a tierra, acá me da continuidad y acá me da continuidad. Y donde yo estaba poniendo el multímetro, pues también hay continuidad acá. Así que lo que vamos a hacer es a retirar este componente. También lo pueden retirar ayudándose de la estación, dándole un poco de calor con la estación y con el cautín. Listo, ahora vamos a volver a medir esa línea. A ver si solo era él el responsable, ya no debe haber corto. Y ya no hay corto en la línea.
Y acá donde pusimos el multímetro, al principio por supuesto que no debe haber corto. Ok, entonces ya está en teoría reparado. Si no es más los daños que tenía este equipo, el equipo ya debe encender. Sin ese componente debe encender. Que lo vamos a poner sí, pero así debe encender. Pongo por acá la fuente. Y voy a conectarlo nuevamente acá. No hay consumo. Y le doy power por acá. Acá ya lo metí en el Husing. Y ya oscila normalmente. Y ok, ahí ha iniciado el equipo. Le vamos a conectar la pantalla y vamos a probar si da imagen normalmente. Vamos a poner la fuente por acá. Y vamos a conectarlo y probamos si... Listo, ahí hubo un consumo. Ahí está encendido. Ok. Y ahí está la imagen. Ok, queridos, ahí ha funcionado ya. ¿Por qué este equipo enciende sin ese componente? Sería la pregunta. Entonces vamos a aclarar eso en un minuto. Mira, resulta que el componente que quitamos, este condensador que era el causante del corto, el que estaba en corto, era este componente. El C2331. Este componente que hemos quitado es un componente que está en paralelo. Primero, ¿qué componente es? Un condensador, que dicho sea de paso, son los que se ponen en corto. También los resistores normalmente no se ponen en corto, tampoco las bobinas, así que los condensadores son los componentes electrónicos, los condensadores cerámicos con los que nos encontramos en la placa, los que más se ponen en corto. Así que este componente está uno en la línea de carga, en VCC main, pero está cuando está cargando el equipo. Este componente es el encargado, como ya saben los condensadores. Si no sabían, queridos, les cuento. Los condensadores, la función de ellos cuando están en paralelo, en estas líneas de alimentación, es estabilizar el voltaje. De cierta manera, ayudarle a quien está enviando ese voltaje, en este caso sería el cargador, ayudarle a que el voltaje sea un poco más estable, porque esta es la parte, está cerca del Tigris, es la parte de la carga. Acá entran los 5 voltios que vienen del pin de carga, acá entran al Tigris, que es el IC de carga, y por acá sale ese voltaje que todavía es el de carga, pero acá ya sale regulado. Acá toda esta línea es la de carga, y de acá pasa aquí a esta es la bobina osciladora. Entonces acá está ese voltaje. Todos estos condensadores que están por esta línea, míralo, que es donde está él, están estabilizando ese voltaje. Es decir, si en algún momento el voltaje llega a disminuir un poco, esos condensadores están ahí como de respaldo. Ellos lo que hacen es que se cargan de voltaje. Cuando el voltaje pasa por ellos se cargan, quedan ahí cargados, y en un momento dado de que en la línea el voltaje llegue a faltar, ellos vuelven y ponen ese voltaje rápidamente. Ellos entregan el voltaje, ellos se llenan de voltaje, y cuando en la línea se necesite un poco de voltaje, ellos lo entregan, ellos dan ese voltaje. Así que es por ello que si no está, pues el equipo va a encender, pero va a tener el problema de que esa línea tal vez ya no sea tan estable el voltaje. Por eso es que hay que instalarlos nuevamente. Así que, queridos, esto ha sido todo en este episodio. Hay que instalar nuevamente el componente y ha quedado la reparación finalizada, pero igual sin el componente les debe funcionar prácticamente normalmente. Si nos visitas por primera vez, no olvides suscríbete y activa las notificaciones de nuestro canal para que estés al tanto de nuevos episodios. Un abrazo para todos y otra vez bienvenido al maravilloso mundo de la microelectrónica. Dios te bendiga.